con varias referencias literarias y cinematográficas que nos hablan de Leo. Una es un libro fantástico de los hermanos Strugatsky, de ciencia ficción, que creo que pasó al cine y que se llama Qué difícil es ser Dios. Qué difícil es ser Dios. Es muy difícil encontrarlo, pero os recomiendo que si podéis o ver la película o leer el libro, lo leáis, porque es precisamente la aventura de Leo. Es eso de qué difícil es ser Dios. Y luego hay una cita de uno de mis escritores favoritos, que es José Saramago, el premio Nobel portugués, que tiene en uno de sus libros, ya no sé en cuál, él dice, hay algo en nosotros que no tiene nombre. Eso es lo que somos. Es la frase que, a mi juicio, mejor sintetiza la naturaleza de Leo. Leo, para mí, es el signo más complejo, más difícil, más central, más místico, más imprescindible de todos. Está mal que siendo astrólogo uno tenga preferencias, ¿no? Pero Leo es Leo. Leo es el signo que, como el Sol, da coherencia, da centralidad. Sin Leo no existiría el zodíaco, así de simple. No podría existir porque Leo es el que crea esa energía de centralidad, de coherencia, de creación, de irradiación en todo el zodíaco. Entonces, esta es mi introducción. Sí, Leo es para mí el circuito energético. Sabéis que me gusta hablar de circuitos energéticos. El circuito energético de Leo es el más difícil de todos. Es el más difícil. ¿Por qué? Porque el circuito energético de Leo consiste en dar sin esperar recibir. Dar sin esperar recibir. El darse cuenta de que cuando uno da, uno recibe. Esta es, yo diría, la quinta esencia de Leo, darse cuenta que solo dando uno recibe, ¿no? Es el ser conscientes de que uno es siempre, haga lo que haga, el centro del mundo. Uno es el centro de su mundo, lógicamente, ¿no? El sol es subjetividad. El sol es, curiosamente, ¿no? Porque muchas veces se dice, no, la luna es la subjetividad y el sol es la objetividad. Falsísimo. El sol es subjetivo, es absolutamente subjetivo, pero es una sagrada, divina subjetividad, porque es la subjetividad que consiste en, digamos, voy a hacer una frase muy complicada, pero que para mí tiene mucho sentido, que es la esencia de Leo es desarrollar la consciencia de la conciencia. De algún modo, ser conscientes de que somos conciencia y de que iluminamos el mundo y de que en ese iluminar el mundo lo creamos. Es algo místico, es increíble. La energía de Leo es... Por eso he dicho, es el más difícil, es inexpresable. ¿Cómo expresar estas cosas? Yo diría que, fíjate que se equipara mucho a Leo con el amor. Y el amor, que es una palabra muy manida, muy mal usada, ¿no? Pero realmente el amor, considerado desde un punto de vista místico, yo creo que es exactamente esto, es el darse cuenta. El amor lo que nos enseña es que el amor incondicional, el amor más que incondicional, que es eso más bien pisciano, el amor, yo diría, imparable, el amor ontológico, que es el amor de Leo, nos enseña que es imposible amar el mundo o amar al mundo sin amarse a sí mismo, y que es imposible amarse a sí mismo sin amar al mundo. El amor leonino nos hace de alguna manera salvar este abismo entre uno mismo y el mundo, entre las ilusiones, las fantasías, las creencias en las que está basado uno mismo y lo que el mundo nos está ofreciendo. Yo creo que esa es la enorme fuerza del amor. Es un amor que no tiene nada que ver con las novelas románticas, con el encoñamiento amoroso, las fijaciones sexuales. Eso no tiene absolutamente nada que ver con todo eso. Es el amor a la vida, es el profundo amor a la vida. Eso es Leo, finalmente. Es interesante que hayas
he mencionado a Hércules, un héroe leonino por excelencia, ¿no? Porque Hércules nos muestra realmente el camino del Leo, que es la humildad. La humildad. Hércules, cuando tiene que combatir con la Medusa, la está cortándole cabezas y tal, y pero se da cuenta que no, aquello no funciona. Y eso que él dice, coño, pero si soy el mejor, si soy el superhéroe, ¿cómo es posible? Y ya de repente recapacita un poco y dice, ya sé qué voy a hacer. La saca a la luz, o sea, la luz del sol, y se arrodilla frente a ella, porque él en ese momento reconoce la gran deuda que tenía con la Medusa, y esto es un poco la grandeza del Leo, cuando el Leo se da cuenta de que él es Dios, de que ella es Dios, pero el otro también, de que cada uno somos expresiones únicas, irrepetibles de lo divino, pero también el otro de enfrente. Y que esa es la belleza de la vida, esa es la epifanía continua de la vida, darte cuenta que tú eres único, pero también tu vecino de enfrente, también el guardia que te ha puesto una multa y todo esto, todos somos únicos. Y de alguna manera nos arrodillamos frente a él, le damos gracias. Y ese camino de humildad auténtica, no fingida, ese es el camino de Leo. Ese es el camino del Leo. Sí, sí, ¿no? La historia de Parsifal y de los caballeros de la mesa redonda y de todo el ciclo artúrico es tan leonina, ¿no? Porque es la historia de los reyes, de los grandes héroes, todo eso es Leo, ¿no? La mesa redonda, para empezar, no es una mesa cuadrada, ni rectangular, ni es un trono, no, es una mesa redonda, que es interesantísimo, porque era, de algún modo, es como muy democrático. De algún modo, el rey Arturo se rodea de sus caballeros y reconoce que ellos también son reyes, que ellos también son divinos, porque están todos en torno a la mesa, ¿no? Y al mismo tiempo, cada uno tiene sus cosas, cada uno tiene sus diferencias, ¿no? Su unicidad, ¿no? Y es interesante Parsifal, cuando en su peregrinación llega al castillo del rey pescador, que es Jesucristo, es una figura crística, el rey pescador, ¿no? Y que está enfermo, y que es muy interesante porque de nuevo sabéis que en los sueños todos somos nosotros. El rey pescador es Parsifal, pero es el Leo herido, es el sol oscuro, el Leo herido, el Leo deprimido, y se le presenta a esta chica tan guapa en sueños con el grial. Y claro, Parsifal, que había llevado la vida del Leo que no se encuentra, es decir, fornicando y matando y tal, o sea, una dilapidando energía, lo primero que se le ocurre al ver una chica tan guapa es pedirle su número de teléfono, ¿no? Dice, ¿tú quién eres? ¿Cómo te llamas? La chica dice, no has entendido nada, y desaparece. Y de nuevo pasan muchos años ahí haciendo penitencia, ayuno y tal, y se le vuelve a presentar, y ya esta vez él ya ha espabilado y dice, ¿quién es el grial? ¿Quién es el grial? Que es la pregunta básica, es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Conócete a ti mismo. Ahí también es la tragedia de los niños, de las niñas Leo, que nacen o con ascendente en Leo, o con muchos planetas en Leo, que nacen en familias donde hay mucha tierra, o que hay mucho aire, o que hay mucha tierra y mucho aire. Porque esos pobres, claro, van a ser incomprendidos. Imagínate que el papá es Capricornio, Virgo, y la mamá es Libra, Géminis y tal, y un niño nace con el Sol, Mercurio, Venus en Leo y tal, la niña, y que ya desde pequeño tiene estas fantasías, estas ilusiones de ser un héroe, de tener una misión en la vida increíble, comunicada por los mismos dioses y tal, y cae eso con el papá que le dice, no, tú haz bien tu trabajo, haz bien tus deberes, mantén tu habitación limpia y déjame de historias, ¿no? Terrible, ¿no? Porque esos padres pueden acabar apagando el fuego, y ahí tenemos un sol apagado, un sol oscuro, que eso es durísimo. El Leo que se apaga es terrible, es terrible. Sí. No, si hay algo que Leo no aguanta, es la mediocridad. La mediocridad, eso no pueden, ¿no? Y yo lo entiendo. Porque ¿qué es la mediocridad? La mediocridad es asumir
que no hemos venido para hacer nada, que nada merece la pena, que no hay, la mediocridad es asumir que nada es divino, ¿no? Y eso a Leo realmente le mata, ¿no? Entonces, claro, los Leo, tú ves la gente de mucha energía, Leo, cuando están inmersos en ambientes de mediocridad, cómo se revuelven como un león enjaulado y cómo muchas veces logran hacer reventar esa situación, ¿no? Muchas veces de una manera muy creativa, ¿eh? Y yo pienso que hay que animar a las niñas y a los niños Leo un poco a rebelarse contra la mediocridad y a hacerles saber que ese gap, ese salto enorme que hay entre la imagen heroica que uno tiene de sí mismo y lo que el mundo les devuelve, que es muy mediocre, que realmente lo que tienen que hacer es trabajar en alinear esas cosas, darse cuenta que realmente el mundo es heroico, que su misión en el mundo es heroica. Lo que pasa es que les están devolviendo una imagen muy mediocre, tienen que trabajar no en apagar su llama interior, no en apagar esa visión heroica de sí mismos y de su función en el mundo, sino la impresión que ellos están recibiendo del mundo. De algún modo tienen que darse cuenta de que ellos no están equivocados, es el mundo, de algún modo, el que está equivocado, ¿no? Sin llegar al narcisismo ni a la arrogancia, y de algún modo resignificar enteramente el mundo. Es un trabajo enorme de alquimia personal, resignificar la vida, el mundo, lo que me pasa, todo, porque eso va a resignificarme a mí mismo al final y conseguir ya una alineación fluida, que es el amor, finalmente, es yo amo y el mundo me ama. Sí, es el gran problema de Leo, que su misma capacidad de sentir esta misión divina, esta misión heroica, se puede convertir en su peor enemigo. Pueden acabar desarrollando unas fantasías absolutamente despegadas de la realidad y pueden acabar tanto el Leo extrovertido viviendo una auténtica fantasía, lo hemos visto en personajes políticos por aquí por allá, Fidel Castro, Donald Trump y tal, acaban viviendo una fantasía que tú dices, cielo santo, no registra realidad en absoluto, ¿no? O el Leo introvertido que acaba sintiendo un enorme resentimiento terrible y una gran depresión. El Sol en Leo, cualquier planeta en Leo, pero el Sol y Marte, yo lo he visto, el Sol y Marte y la Luna, cuando no consiguen expresarse, ahí tenemos muchas posibilidades de depresión. Sí. Sí. Por eso es tan difícil el signo de Leo, por eso es tan difícil el ayudarles de algún modo a darse cuenta de que el mundo es mediocre, pero ellos no tienen que conformarse con eso, con esa visión del mundo, no tienen que aceptarla de algún modo, tienen que vivir con ella pero sin llegar a aceptarla, tienen que empezar a leer, a aprender a leer el mundo como dioses. Por eso yo recomiendo leer el libro de Qué difícil es ser Dios, y a veces quizás tienen que abandonar la idea yo diría, del reconocimiento y darse cuenta de que es muy difícil ser Dios, ¿no? Date cuenta volviendo a la leyenda del Grial, que es muy interesante, ¿no? Porque el Grial es el cáliz en el que se guardaba la sangre de Jesucristo y con el que Jesucristo celebró la última cena. Este famoso cuadro de Leonardo de Jesucristo con los 12 apóstoles, se ve ahí el Grial, ¿no? Que por cierto está en la Catedral de Valencia, eso dicen, ¿no? Está en la Catedral de Valencia. Pero el Grial, date cuenta que es increíble. El Grial es Jesucristo da de comer y de beber a sus apóstoles la última noche en el Grial. De algún modo lo que Jesucristo está llevando a cabo está sirviéndose a sí mismo
los apóstoles están comiendo Jesucristo, es decir, están comiendo la divinidad. Jesucristo, a través de la última cena, lo que comunica es: vosotros sois Dios, me estáis comiendo a mí. Por eso en el rito católico es tan importante la comunión, porque tú lo que tomas es la sangre y el cuerpo de Cristo. El vino es la sangre y la hostia es el cuerpo. ¿Y qué es lo que eso nos da? La religión cristiana, eso te da el estado de gracia. Estado de gracia, que es muy importante, porque ahí lo que nos dice ese estado de gracia es el estado de conocimiento de sí mismo, de saber que eres Dios en ese momento. Ese es el saber esotérico que está en la Eucaristía, es que somos Dios porque nos lo hemos comido. Y esto es central en Leo: comerse a Dios, de algún modo comérselo a partir de la vida, darse cuenta que lo que la vida les está dando es la hostia y el vino, no la hostia en el sentido que decimos en España, sobre todo los vascos, ¿no?, de darse una hostia, ¿no?, sino es la vida nos está dando una energía divina. Es complicado esto de ser Leo, ¿eh? Yo me doy cuenta, es complicadísimo, porque es que realmente cómo les ayudas, porque es algo, yo diría, es algo puramente místico, ¿no? Darte cuenta de que la vida es la energía divina y que eso es lo que te alimenta a ti, y eso es lo que acaba ayudándote a rasgar el velo de la mediocridad, ¿eh? Y ver detrás de esa mediocridad que nos envuelve, ver lo divino más allá de lo mediocre. Vamos, de alguna manera hacemos como Jesucristo, ¿no? Cuando tienes hijos, cuando creas algo, eres Jesucristo. Te doy mi sangre, te doy mi carne, cómetela. Y tú date cuenta una cosa también que yo muchas veces digo a los Leo, un poco para animarles, ¿no?, de cuando caen en esas negrísimas depresiones. Y les cuento el mito de Arturo, ¿no? Que Arturo, pues era de nuevo la típica historia del héroe separado de los padres, patati patatán, y luego un día de repente pues dice: no, está esta espada clavada en una piedra, están yendo todos los caballeros del reino porque el que saque la espada de la piedra será el rey de los bretones, ¿no? Vale. Y tal, ¿no? Y aquello era fantástico porque el rey pues comía, bebía y fornicaba todo lo que quería, ¿no? Entonces iban todos ahí a sacar la espada y nadie podía, y él, que tenía 16, 17 años, va allí y la saca, como ¿no? Digo, es que de eso se trata, porque un Leo que es funcional, un Leo que ha contactado con la energía de su corazón, de alguna manera se ha convertido en el héroe. Y el héroe, el poder del héroe no se basa en poder físico o en poder aparente, sino en una sintonía profunda entre lo que uno es y lo que uno hace. Cuando uno contacta con esta energía, lo que uno hace es lo que uno es. No hay diferencia. Uno fluye en lo que uno va haciendo, es lo que uno es, y de repente es la maravilla de los Leo que funcionan bien. Te das cuenta que tienes esta fluidez, ¿no?, que sacan la espada de la roca, que hacen cosas que tú dices: ¿cómo ha hecho esto? Y además lo ha hecho como quien se... Sí, sin Y problema. como quien se suena las narices y tal, ¿no? Así, tal, ¿no? Dice: cielo santo, ¿no? Es increíble. Yo tengo un test con los Leo, que funciona siempre. Pero claro, para eso normalmente necesito contactarles físicamente, que es un Leo que funciona bien, un Leo que su circuito energético está funcionando suave, fluido. Cuando te acercas a ella o a él, automáticamente te sientes mejor, te sientes bien. Es así de simple, es muy simple. Te sientes bien. Si te dolía la cabeza, te duele menos. Si estabas preocupado, dices: bueno, realmente no era tanto. Porque la energía de Leo es fundamentalmente la vida es bella. La vida es bella. Puedes estar en un campo de concentración, puedes estar en Cuba ahora mismo, puedes estar en Rusia, puedes estar en Corea del Norte, en estos sitios horribles, pero la vida fluye, la vida fluye. Este es el milagro del Leo. El Leo que funciona bien es ese padre, profesor, figura solar, que te acercas y de repente dices: me siento mejor. No sé cómo, pero de repente la vida es bella. Leo fluido le trae sin cuidado lo que los demás piensen, te trae totalmente sin cuidado, porque
es efectivamente es esta fuerza enorme, por una parte de irradiación y por otra parte gravitatoria, que va creando organización. Por eso los leos son muy buenos organizadores, y las leo, porque automáticamente la gente alrededor de ellos, los planetas que orbitan, van a irse colocando en sus órbitas, porque el leo va a tener esta capacidad de crear estos hilos de luz, estos hilos gravitatorios y de luz, que van a poner a cada uno en su sitio y le va a poner a cada uno a hacer lo mejor de cada uno mismo. Leo, vas a ver, porque efectivamente el descubrir a lo divino en el otro consiste en descubrir qué es lo que el otro hace bien. ¿Para qué sirve el otro? Por eso son muy buenos organizadores, ¿no? Tú ves una Leo, ¿no? Mi mujer es una Leo, yo ya he delegado todo el poder en ella, porque ella me dice, haz esto, haz lo otro. Yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, es lo que ella me dice. Tengo que hacer lo que ella me dice, ¿no? Ponga un Leo en su vida, ponga un Leo en su vida para que me organice su vida, ¿no? Entonces, pero es cierto, ¿no? Un Leo te va a organizar la vida, haz esto, haz lo otro, tal cual, ya estás, porque él sabe qué es lo que tú haces bien. Sí, el viaje de Leo es el viaje, para mí, arquetípico del héroe. Cada signo tiene sus héroes, pero el héroe leonino es el héroe arquetípico, porque es él también, lo habías dicho tú al principio, ¿no? El héroe, y lo dice Liz Green en un fabuloso libro que tiene sobre la figura del héroe, el hecho distintivo, diferenciador del héroe, es que nos permite superar el destino familiar. Nos permite superar el destino familiar de algún modo. Y claro, no por nada Leo sigue a Cáncer. Claro, Cáncer, y lo hemos comentado, ¿no? Con Parsifal, Parsifal que abandona a la madre muere incluso, ¿no? Ya el mito, de alguna manera, tuerce la daga dentro de la herida y dice, no solamente abandonas a la madre, sino que se muere de pena porque te has ido, ¿no? Y dice, cielo santo, ¿no? Y es eso, ¿no? Tienes que, Leo, la energía del sol, y del héroe es la de superar el destino familiar, la de cortar ya definitivamente el cordón umbilical y asumir que uno es un héroe a parte entera, es decir, que uno está imbuido de una misión que no viene de la familia, sino que viene de la condición divina, de uno mismo, ¿no? Sí. Y es terrible, ¿no? El tratar con leos es terrible. Yo de eso tengo mucha experiencia. Porque, claro, porque el leo, finalmente, cuidado, el leo no se debe a nadie. Nadie juzga a un leo, solo Dios. Solo Dios. Atención. Claro, y la fidelidad, la lealtad de un leo no es contigo. No es contigo, es con Dios. Es con Dios. Un leo te puede dejar de la noche a la mañana así porque ya no formas parte de su mítico. No formas parte de su sueño mítico. Porque tú dices, pero ¿cómo? Te dice, no, porque él realmente no tenía fidelidad hacia ti, él tenía fidelidad. Solo su único juez es Dios. Digamos que el gran trabajo de Leo finalmente es el de salvar el abismo que hay entre la fantasía heroica y el vacío interior. El no llegar a disfrazar esa fantasía heroica como un viaje, un trip del ego. Ahí es cuando el Leo desbarra, cuando confunde el ser con el ego. Y porque claro, cuando se da cuenta de que esa inflación egoica le lleva a enfrentarse con el mundo externo, él cae en el vacío interior total. Y es cuando, lo que tú decías, ¿no? Cuando el sol se comprime en ese agujero negro y del que ya no sale nada, del que es un lugar terrible, es un lugar donde todo desaparece, donde las leyes de la física ya no tienen aplicación, y ese es el problema del Leo, seguir siendo sol. Sí, es ese, yo diría desde la humildad,
que humildad viene de humus y humus viene de tierra, y la palabra hombre viene también de humus, finalmente, es el ponerse al nivel de la tierra y el darse cuenta de que uno sí que está tocado por la mano de Dios, pero también lo están los demás, ¿no? Y que esta fantasía muy de Matrix, ¿no? ¿Te acuerdas en la película cuando le dicen a Neo, le dicen, you are the one, tú eres el elegido, ¿no? Y esto es lo que todo Leo está esperando. Esta es la fantasía existencial, erótica de todo Leo, que venga Dios y te diga, you are the one. Dice, hostias, soy el elegido, la hostia. Y tal, claro, no se da cuenta que Dios ha dicho eso a cada uno de nosotros. Eso no sale en Matrix, ¿no? Eso se lo ha dicho a todo el mundo. Y se lo ha dicho sin mentir. Se ha dicho sin mentir, you are the one. Claro, cada uno de nosotros somos el elegido, cada uno de nosotros, ¿no? Y desde esa posición darse cuenta de que realmente Leo lo que va a hacer es una cosa, fíjate, muy acuariana al final. La medicina homeopática de un signo es siempre el signo opuesto, ¿no? Que es establecer los hilos de luz, que es la relación entre luces. El Sol está relacionado con Alfa Centauro, con Casiopea, con Betelgeuse. Hay hilos de luz entre cada estrella, y esos hilos de luz mantienen el universo evolucionando y siendo lo que es. Y en la esfera de lo humano, el hilo de luz que yo veo en ti, que tú ves en mí, que tú ves en tus amigos, en tu esposa, en tus hijos, y en todo eso, y esos hilos de luz es lo que es muy acuariano, que crea esa estructura de soles, es la medicina de Leo. Es la medicina de Leo, que es muy leonina y muy acuariana, te das cuenta, ¿no? Y esto es lo que de algún modo hace también muy bien uno de mis Leos favoritos, que es lógicamente Jung, ¿no? Que sabe interpretar, que era alguien que era muy Leo, pero al mismo tiempo tú le escuchas hablar y tal, hay muchos vídeos por ahí en YouTube, y se ve una enorme humildad, una enorme simplicidad, ¿no? Era alguien que siendo como era auténtico portento, se tomaba a sí mismo con mucha ligereza, ¿no? Hay un vídeo que anda por ahí muy corto en que lo hacen 3 o 4 meses antes de que él muriera, que el periodista le pregunta, dice, ¿pero usted cree en Dios? Y él dice, ¿creer? No, yo sé. Es una respuesta leonina, total. Dices, ¿cómo que creer? Creer es mental. Pero yo sé, yo lo tengo aquí. Está desde aquí, desde dentro, ¿no? Porque os recomiendo que echéis un vistazo, que leáis un poco, aunque sea de una manera cruzada, el famoso libro rojo de Jung, que escribe en los últimos, reedita, lo llevaba escribiendo muchos años a partir de sus libros negros. Es curioso, ¿no? Que él tenía, creo que 6 o 7 libros negros donde anotaba sus sueños, sus visiones, sus experiencias paranormales y todo esto, y luego escribe de forma manuscrita. Esto es muy leonino, de nuevo, no imprime, lo escribe él con tinta de colores, encuaderna en cuero rojo, como tiene que ser para un Leo, y lo ilustra con bellas ilustraciones. Es el libro en el que él deja de algún modo su esencia profunda. Y hay varias frases, ¿no? Hay una frase en la que dice, hay cosas en mi alma que yo no produzco, sino que nacen de ellas mismas y tienen su propia vida. Esto traducido libremente del inglés, ¿no? De nuevo, es la esencia de lo leonino. No hay un ego produciendo, ellas mismas nacen y tienen su propia vida. Y luego hay una frase que él dice que se la revela su mentor, que es Filemón, que le dice, la alegría de vivir, que es un concepto muy leonino, la alegría de vivir no puede ser buscada o producida, sino que existe por sí misma. Esto es fantástico, ¿no? Que es eso, ahora que todo el mundo busca la felicidad, el propósito de vida, el qué sé yo, ¿no? No puedes buscar estas cosas. Esto existe por sí mismo. Es curioso que en el libro rojo
Jung menciona varios guías, gurús y tal, pero el fundamental, el central es Filemón, el que llama Filemón, y lo dibuja. Y es curioso porque ese dibujo es para alguien que como yo ha vivido, ha sido criado en la atmósfera judeocristiana, católica, apostólica, romana, del fascismo, el tardofascismo español y todo esto, y tengo claro, toda la iconografía fascisto-católica, digamos, es muy cercana. Es la figura del Pantocrátor, es la figura del Dios Padre, la figura del Dios Padre, ¿no? Y de nuevo, eso es una de las de las grandes fantasías de Leo, es que Dios Padre viene y me dice, you are the one, tú eres el elegido, Dios Padre me habla, ¿no? Pero claro, Filemón era Jung, lógicamente, ¿no? Como todo en el Libro Rojo. Claro.